Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidas a esta sexta sesión ya de las políticas locales en clave de género de la Diputación de Sevilla. En el día de hoy vamos a abordar la temática sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica y feminismo. Y vamos a ir acompañadas de la mano de Gloria Guzmán. Gloria Guzmán, bienvenida, muchísimas gracias por tu presencia en este ciclo. Tengo que decir que es doctora en Ingeniería Agrónoma, es además profesora en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y ha dirigido, entre otras muchas cosas, el Centro de Investigación y Formación de Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural en Granada, con lo cual yo creo que podemos tener a la persona más experimentada en esta materia aquí para dirigir la conferencia de hoy. Así que yo sin más le cedo la palabra a Gloria, le agradezco su participación y su implicación en este proyecto y bueno, somos todos oídos para aprender y escuchar tus propuestas y tus iniciativas. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Rocío. Igualmente quiero agradecer a la organización el participar en estas jornadas que me parecen muy interesantes y muy oportunas en el momento actual. O sea, si hay ahora han proliferado mucho los eventos a través de webinarios, pero bueno, dentro de este mare magnum hay jornadas que me parece que han sido como muy acertadas y esta es una de ellas. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un momento clave de crisis, venimos arrastrando una crisis de 2008, que primero económica, después en clave, bueno, de esta pandemia, pero detrás está el cambio climático, el agotamiento de recursos fósiles, la contaminación, la mala dieta, o sea, hay toda una serie de problemáticas de fondo que nos obligan a cambiar y cambiar. Bueno, yo creo que muchas veces no podemos esperar a cambiar desde arriba, no podemos esperar a que sea la Unión Europea que nos diga qué tenemos que hacer, o que nos lo diga China, o que nos lo diga Trump, o que ojalá que no lo diga, pero o sea, tenemos que construir, y muchas veces para el común de los mortales, entre los que nos encontramos, es más fácil construir desde lo local, porque es donde podemos incidir y nuestro día a día se desarrolla. Y en el caso de Andalucía, además, con el tema de que tenemos todavía una vida rural que no está tan desgastada como en el resto de España o en el resto de Europa, todavía creo que tenemos oportunidad de transformar nuestra vida, nuestro sistema agroalimentario, nuestra agricultura con clave de género, con clave muchísimo más cuidadosa de la naturaleza, de la dieta, de nosotros mismos, ¿no? De querernos. Entonces, bueno, mi charla va un poco en esa línea, ¿no? Con un momento de cambio, pero también de esperanza. Voy a compartir la presentación con vosotros y vosotras y bueno, a partir de aquí, pues luego, como este formato es un poco más rígido que el presencial, pues yo voy a ir contando y después creo que tenemos unos minutos pues de charlar pues, un poco más distendidamente, ¿no? Bueno, lo mío, como comentaba Rocío, era sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica y feminismo, que parece así como un poco chocante el título. Voy a tratar de explicarlo, ¿no? Yo, por una parte, quería señalar que el objetivo global de la charla es explicar o entrar un poco en el debate de por qué es necesario un enfoque de género y una mirada feminista para repensar y construir un nuevo sistema agroalimentario alternativo al actual. Este sistema agroalimentario globalizado que tiene muchos problemas. ¿De dónde viene esta ligazón? ¿No? Explicar de dónde viene esta ligazón. Bueno, vamos a ver si pasa. Bueno. El índice que voy a seguir más o menos es este que tenéis ahí. Por ser ordenada, voy a empezar con la crítica desde la perspectiva ecofeminista al sistema, a la agricultura y el sistema agroalimentario, tanto tradicional o moderno, el globalizado que tenemos ahora. Voy a hablar también desde la perspectiva ecofeminista de la crítica que hace esta perspectiva a las consecuencias socioambientales de la agricultura industrializada y al sistema agroalimentario globalizado.
Voy a hablar mínimamente porque sé que lo ha abordado la profesora Subiraj en otras charlas de lo que es la economía del cuidado, cómo pasar de un enfoque productivo a un enfoque reproductivo en todas nuestras actividades y especialmente en la agraria, en lo rural. Voy a hablar finalmente de la propuesta de los sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica, los SALVA, como los voy a denominar en todo el tiempo para no ocupar tanto tiempo, digamos, este concepto de salva que lo estamos desarrollando en la realidad en los pueblos andaluces, venimos ya de tiempo, y qué pueden hacer las instituciones locales en la promoción de estos salvas. Esa es como el índice de lo que voy a hablar. Bueno, la invisibilidad de la mujer y de las problemáticas de la mujer en el medio rural. El medio rural, pues, está vaciado, pero antes de vaciarse en general, se vació de mujeres. En realidad, las mujeres en el medio rural han estado siempre invisibilizadas, tanto en la agricultura tradicional como en la moderna. Incluso los estudios campesinos que simpatizaban especialmente con la agricultura tradicional y con el campesinado y con los pueblos vivos, ocultaron siempre a la mujer. ¿Por qué? Pues porque realmente su unidad de análisis era la familia campesina, y en este concepto de familia campesina que querían poner en valor, pues realmente servía también para ocultar la presencia femenina, a ocultarla de varias formas, a ocultar su aporte al trabajo en el campo, pero también su conocimiento. Y también desde estos estudios campesinos se ha querido poner en valor el papel de la familia campesina, pues también se ha invisibilizado las tensiones que había entre hombres y mujeres, porque no era una unidad, la familia, demasiado equitativa en la cuestión de género, ¿no? O sea, tanto desde los estudios campesinos como luego veremos en la agricultura moderna, el papel de la mujer ha estado casi desaparecido. Nosotros en la UPO venimos trabajando en nuestro grupo de investigación cómo resaltar esa contribución de las mujeres en la agricultura, porque de alguna manera si sabemos cómo lo participó, también podemos proponer sistemas agroalimentarios en los que las mujeres estén más presentes, porque da la sensación de que los sistemas agroalimentarios los tenemos que construir solo con hombres, ¿no? Y esto no es así, nunca fue así. Entonces hemos hecho tesis doctorales, esta por ejemplo es la de Isma Villa, una compañera investigadora, con una metodología del uso del tiempo, en la que ya en el siglo XIX, son tesis de historia agraria, hemos tratado de ver realmente cuál era en distintos municipios, esto es por ejemplo el caso de Montefrío en 1897, con cuántos jornales aportaban las mujeres del municipio, porque si no, simplemente la agricultura y la ganadería no funcionaban, ¿no? Porque los hombres, o sea, no podían, incluso considerado al 100% de su capacidad de población activa agraria masculina, no podían abordar todo este trabajo. El trabajo de la mujer no está digamos, en los documentos históricos, no aparece nunca. Esto es de la tesis de esta compañera de Isma Villa, esta es la tesis doctoral, hemos trabajado un proyecto de financiación internacional también con la Universidad de Barcelona en este sentido, y lo mismo en otro municipio de Barcelona. El trabajo de los hombres, pues veis ahí que está dentro de este quesito en la parte marrón, el trabajo masculino en la agricultura pues era aproximadamente el 50%. La mujer tenía dos ámbitos de trabajo, como seguimos teniendo en muchas ocasiones. En morado aparece esta parte del queso de trabajo femenino, de cuidado en el ámbito doméstico y familiar, lo que es la reproducción de la familia, que en última instancia es la reproducción de la agricultura, porque es la que reproduce el trabajo, hace la comida, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya después, en azul más clarito, el trabajo directo de las mujeres en la agricultura. Yo creo que, como digo, este tipo de enfoques son necesarios, primero por poner en valor esa contribución que hubo siempre, pero también porque a la hora de diseñar sistemas agroalimentarios de futuro tenemos que considerar que las mujeres tienen que estar presentes
porque si no los pueblos mueren, los pueblos sin mujeres no existen y la agricultura, el sistema agroalimentario tiene que dar oportunidad en el ámbito también laboral a las mujeres. Bueno, obviamente el sistema agroalimentario moderno no ha permitido sobrevivir a las familias rurales, de ahí el despoblamiento tan amplio en todo el medio rural en Europa. Pero penalizó aún más a las mujeres porque la sustitución, por ejemplo, la máquina, lo que expulsó, la recogida mecánica, por ejemplo, en el olivar es paradigmática, expulsa a la mujer de lo que hacía en el trabajo en el campo y expulsó definitivamente sin pena ni gloria y sin agradecimiento a las mujeres casi de forma definitiva y las que quedan pues aún más invisibilizadas, ¿no? Bueno, lo que os decía, con la modernización del campo, la mecanización, muchos trabajos que hacían las mujeres desaparecen. Las mujeres, de hecho, se fueron antes que los hombres. Obviamente, si las mujeres se van, los pueblos mueren, ¿no? Incluso hemos detectado en estas tesis doctorales que al inicio de la modernización, bueno, a final del siglo XX hubo problemas, baja la renta de las familias rurales, luego al inicio de la modernización igual, y muchas mujeres jóvenes que salieron de los pueblos, aunque no trabajaban directamente en la agricultura, sí que contribuyeron a que las familias rurales fueran viables, porque enviaban parte de lo que ganaban muchas veces en el servicio doméstico en la ciudad, lo mandaban al pueblo para que las familias pudieran sobrevivir. No era trabajo directo en la agricultura, pero sí era una contribución importantísima al mantenimiento de las familias rurales, ¿no? Bueno, ya digo que las mujeres que quedan están completamente invisibilizadas. Yo trabajo, fui promotora y soy socia de una asociación de agroecología de mujeres y muchas mujeres rurales actuales que son propietarias, incluso son empresarias agrarias, nos comentan muchas veces que han tenido hasta problemas de que los trabajadores hombres le hagan caso en lo que ellas les ordenan. Por ejemplo, una labor determinada al olivo, a la viña, etcétera, y les cuesta trabajo hasta imponerse a veces en esos niveles, ¿no? Bueno, una invisibilización, tanto como digo, en la agricultura tradicional como en la moderna, que no se ha resuelto. Y realmente lo que queda del papel de muchas veces de las mujeres en el sistema agroalimentario moderno es su imagen de marca de calidad, es decir, la cocina de la abuela, incluso, bueno, totalmente manipulado porque vemos ahí en ese logo, por ejemplo, en la cocina de la abuela, comida preelaborada, que es la peor calidad que hay, ¿no? Entonces queda reducido a esto, a una imagen de marca, como digo, muchas veces manipulada. Entonces creo que eso es importante. Creo que si el sistema agroalimentario, hemos trabajado en este sentido, el sistema agroalimentario futuro que queramos diseñar, que diseñemos en este momento de crisis, no contempla un papel, oportunidades, como decía antes, laborales para las mujeres, el agro no tiene vuelta. ¿Por qué? Pues porque podrán quedarse los hombres porque sea más o menos rentable la agricultura, si conseguimos que sea algo más rentable, pero si no da oportunidades a las mujeres, no tiran, ¿no? Bueno, esa es una crítica del ecofeminismo desde el punto de vista de género a la invisibilización de las mujeres, tanto como decía en los estudios campesinos como en la agricultura moderna. En la segunda punto que quería comentar de la crítica que hace el ecofeminismo al sistema agroalimentario globalizado y a la agricultura y la ganadería industrializada, viene desde una óptica de que lo mismo, o sea, compara esa invisibilización que ha ocurrido con la mujer, también ha ocurrido con la naturaleza. No se ha contemplado la agricultura moderna, el sistema agroalimentario globalizado, no contempla la reproducción de la naturaleza. Es invisible.
Se cree que se trata como algo sin fondo, que no es necesario cuidar, y eso ha dado lugar a graves problemas también socioambientales, ¿no? Bueno, todos los que estamos en Andalucía sabemos el problema de la degradación de suelos que tenemos. Los suelos están muertos, no tienen materia orgánica, no son capaces, como no tienen materia orgánica, de nutrir a los cultivos. Cada vez más hay que usar fertilizantes químicos. Como no tienen materia orgánica, no almacenan agua. Están bajando, de hecho, las producciones en muchos cultivos en los secanos, por ejemplo, del trigo, que es un alimento básico. Y eso es consecuencia de esta también ocultamiento, digamos, de la necesidad de reproducir los bienes fondos naturales, como son el suelo, el agua, etc. Problemas de este modelo industrial: la contaminación de agua por nitratos, por plaguicidas, también por plaguicidas, por nitratos, no solamente del agua, del suelo, etcétera, sino de los alimentos. La pérdida tan grande de biodiversidad. Es un sistema agroalimentario que acaba con la vida, no cuida la vida. Luego entraré un poco más en esto, pero incluso, yo no sé, porque todo el mundo más o menos sabe, pues la pérdida de biodiversidad a niveles, pues de, no sé, de aves, de conejos, de animales, de fauna más o menos grande, ¿no? Pero los últimos estudios son pavorosos y eso realmente creo que no está tan asumido. Incluso de insectos, o sea, el declive de los insectos en el medio agrario es brutal, y por supuesto en el urbano, ¿no? Esta publicación que la traigo aquí, porque ya es como lo último, o sea, que no hay insectos, es como el acabose, ¿no? Esta investigación que fue publicada en 2019 en una revista de alto impacto revela las tasas dramáticas de disminución que pueden llevar a la extinción del 40% de las especies de insectos en el mundo. 40% de los insectos. De hecho, ya hasta especies como langostas, saltamontes, etcétera, están a la baja. Por supuesto, las abejas tan imprescindibles en lo que es la polinización, entre otros por los plaguicidas neonicotinoides, ¿no? O sea, antes hablábamos como de los grandes animales, ¿no? Pero ya es hasta los últimos, los que nunca pensábamos que podrían desaparecer, ¿no? Entonces, esto es consecuencia del poco respeto a la vida que tiene este sistema agroalimentario. Por supuesto, el consumo masivo de energía fósil. La agricultura, el sistema agroalimentario consume cantidades industriales, pero cantidades enormes de energía. Este es un trabajo, nosotros estamos especializados particularmente en el tema del consumo de energía fósil por la agricultura y el sistema agroalimentario, aunque no voy a dar datos porque la charla es corta, pero realmente es disparatado porque implica muchísima movilidad, muchísima la fabricación, por ejemplo, de los fertilizantes químicos, principalmente los nitrogenados, requiere cantidades ingentes de energía fósil, cuando realmente el nitrógeno antes se incorporaba a través de las leguminosas, que lo hace gratis. El transporte de punta a punta del mundo, el frío, no comemos de temporada, eso consume, el frío también consume muchísima electricidad, los envases, o sea, el consumo de energía fósil en la agricultura es brutal. Por supuesto, esto conlleva emisiones altísimas de gases de efecto invernadero. Como sabéis, el cambio climático está ligado a que cada vez hay más gases de efecto invernadero en la atmósfera. La agricultura, lo que es el sistema agroalimentario, viene a aportar como un cuarto de esos gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esto es brutal. Como digo, estos temas de las emisiones de energía, o sea, el consumo de energía fósil y las emisiones del sistema agroalimentario actual forma parte del trabajo que nosotros hacemos. Quería mostraros esta diapositiva porque me parece muy visualmente, pues creo que es de gran interés. Fijaros, perdonad,
¿Me ha ido? Ahí. Aquí está, en esta figura de 1960 hasta 2010, cómo han ido aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero por el sistema agroalimentario. En 1960 estábamos en 50 teragramos de CO2 al año que emitía la atmósfera. Esto ha pasado en 50 años a estar alrededor de las 180. Es decir, casi se multiplica, bueno, por 3, alrededor de 3,5 veces. Si veis las categorías, y bueno, en el año 1960 ya era importante, en parte por la ganadería, pero porque ya se utilizaban fertilizantes químicos. Pero a partir de ahí se ha desbocado. Fijaros, la parte roja, que pone 79,2, y la parte verdecita, 12,1, es la ganadería, lo rojo, y la agricultura, lo verde. Fijaros la ganadería intensiva, porque la ganadería ha aumentado tanto porque estamos en un modelo completamente intensivo de ganado que genera muchos problemas ambientales y muchos problemas también en la dieta de las personas, muchos problemas de salud. Entre ellas, por ejemplo, el tema de los antibióticos. Es una ganadería que consume muchísimos antibióticos y tenemos graves problemas, y esto va unido al tema de la pandemia, porque las bacterias empiezan a reírse de los antibióticos, o sea, no las mata. Y estos son problemas de salud muy importantes y problemas también de tipo respiratorio están yendo unidas al tema de las granjas intensivas, por ejemplo, de porcino. Pues todo lo que tenéis por encima de lo rojo, si lo rojo era la ganadería intensiva y lo de abajo lo de la agricultura, todo lo que está por encima de lo rojo es qué pasa, las emisiones de lo que pasa después de que sale de la granja, que sale de la finca, que es, en vez del transporte, lo que os decía antes, el transporte de un lado del mundo para otro de los alimentos sin sentido, porque muchas veces va y vuelve de un sitio y va a un almacén y vuelve al sitio de producción, es totalmente demencial. Y lo de arriba es otra parte que seguro que habéis oído en los periódicos, este verdecita más marrón, la última franja de arriba, que es el coste de los residuos, porque este sistema agroalimentario es tremendamente ineficaz y hay grandes pérdidas de alimentos en la cadena. Entonces, como digo, esto es muy preocupante y, bueno, realmente desde el ecofeminismo se hace mucha crítica, se ha trabajado mucho por la falta de respeto de este modelo, digamos, a la reproducción de lo que es la vida, de lo que es el planeta, ¿no? Bueno, sigo con los problemas socioambientales, algunos ya lo he comentado, por las condiciones de ganado, la falta de ética en las explotaciones intensivas, con consecuencias, como os decía, para los animales y para las personas, la contaminación de alimentos por plaguicidas y antibióticos, por ejemplo, y aquí entramos en lo que es justicia de clase y también justicia de género, porque la contaminación de los alimentos, obviamente los alimentos contaminados son más baratos y realmente la dieta, o sea, si comparamos la dieta de las personas de alta renta con las personas de baja renta, los que acceden a la comida basura, los que comen comida basura, los que comen comida más contaminada, obviamente son los pobres. Y también hay una cuestión ahí también de inequidad de género, porque algunos de estos, o sea, hay muchos estudios que muestran cómo las mujeres pobres son el último eslabón en ese consumo de alimentos de baja calidad, ¿no? Bueno, entonces desde el ecofeminismo se plantea que el cuidado de la naturaleza y la reproducción de la vida también han sido invisibilizados, maltratados por este modelo industrial de producción agraria. Eso era en cuanto a la producción. En cuanto a lo que es ya la comercialización, aunque os he estado hablando, pues más cosas, ¿no? Muchos eslabones, con lo cual el valor añadido no se queda en el campo, no permite la reproducción de las familias de agricultores y agricultoras, o sea, las familias no pueden vivir porque estas cadenas se quedan con el valor añadido. Bueno, lo de los muchos kilómetros sí lo he comentado ya, que necesita de más grande infraestructura. Y el otro problema que habéis oído y que está en los medios de comunicación en estos últimos
años, pues la gran cantidad de transformación que tienen estos alimentos, son alimentos ultraprocesados, muchos procesados, que también afectan, hacen mucho daño a la salud, pero además que generan muchísimos embalajes. Ahora con el COVID incluso esto ha aumentado, el consumo de plástico en el sistema agroalimentario es desmedido, de embalajes que afectan a la salud, porque muchos de ellos, por ejemplo, tienen sustancias organocloradas que se acumulan en grasa y generan muchos problemas de cánceres, por ejemplo, está muy ligado al cáncer de mama. Y estos embalajes, pues antes nos los quitábamos de en medio en Europa mandándolos a China, ya como los chinos tampoco los quieren, pues no sabemos dónde ponerlos, el océano está absolutamente invadido por este tipo de plástico y no tiene solución en este modelo, no tiene solución. Porque obviamente si los mandas de un lado para otro, si los venden en este tipo de establecimientos, realmente tiene que haber un consumo de embalaje, ¿no? Bueno, las pérdidas de alimentos a lo largo de la cadena y la mala dieta, como decía, donde nos encontramos a la vez con personas, con muchas personas con sobrepeso, pero malnutridas porque estos alimentos procesados ni siquiera tienen los micronutrientes que necesitan las personas para vivir, ¿no? Respecto a las pérdidas, porque digo que este sistema agroalimentario no es eficaz, las pérdidas en Europa son mucho mayores de alimentos que pueden ser en África, que sería el continente como del otro extremo por mayor pobreza, pues ellos son mucho más eficientes, no pierden tantos alimentos en la cadena agroalimentaria como pierde Europa, ¿no? En Europa el 20% se desperdicia en la cadena alimentaria. Es una barbaridad cuando evidentemente se habla también de gente que no accede a la alimentación, ¿no? Bueno, pues lo que decía antes, la visión también aquí de género de quién padece más los problemas del sistema agroalimentario, por los pobres y especialmente las mujeres pobres, ¿no? Bueno, esto, esta crítica de la mujer, tema del ecofeminismo, ¿no? De por qué las mujeres han sido siempre como más receptivas a estos temas que los hombres, lo he vivido yo. Yo llevo muchos años dando clases, yendo por los pueblos a dar charlas a agricultores y a agricultoras, a mujeres y a hombres de nuestros pueblos, ¿no? Y en el tema, cuando tú hablas de estos temas, las mujeres son mucho más receptivas, son mucho más receptivas. Los hombres suelen ser como más reticentes, no todos, obviamente. ¿Por qué se da esta diferencia? No es una cuestión esencialista, no es que seamos diferentes, el ecofeminismo no plantea que seamos diferentes en origen, pero sí que tenemos una cultura diferente. ¿Por qué? Pues porque las mujeres han dedicado una gran parte de su tiempo a la economía del cuidado, a cuidar, a la salud, a la alimentación. Entonces, claro, son muchísimo más receptivas a toda esta problemática. Yo tenía, dando charlas por los pueblos, a lo mejor luego acababa y se te acercaba a lo mejor un grupo de mujeres y nos decía, nuestros maridos no han venido, no han querido venir, pero nosotras se lo vamos a contar. O te decían, bueno, voy a hacer lo que pueda, se lo voy a contar a mi marido, a mi hijo, a ver qué podemos hacer. Pero la receptividad era mucho mayor en ella. Los hombres, en cambio, no es ni por esencia, no es algo esencial de nuestra esencia, ni es por maldad, sino que los hombres han estado sometidos a una presión enorme de producir. Si no producías, eras mal agricultor, si no tenías el campo limpio, eras mal agricultor, si no... Y es una cuestión cultural y esto lo tenemos que deshacer. Los hombres tienen que cuidar también, tienen que cuidar la naturaleza, tienen que cuidar la familia, tienen que cuidar la salud y la alimentación, ¿no? Entonces, esta idea del cuidado, ¿por qué está tomando relevancia a nivel del sistema agroalimentario mundial? Pues por una razón muy sencilla, y es porque se está pasando, esta economía del cuidado plantea que hay que pasar de lo que es la producción a lo que es la reproducción. Tú no eres mejor agricultor o agricultora porque produzcas más, sino porque reproduces las condiciones del suelo, del agua, de la biodiversidad, reproduces las buenas condiciones de lo que es la base de la producción
para seguir produciendo a largo plazo. Esa es la idea de sustentabilidad, que es la misma que la idea de reproducir. Como las mujeres tenemos la lógica de reproducción por cultura, pues ahí lo asumimos más. Y los hombres tienen que pasar, los hombres de nuestro campo, a pensar que lo importante es la reproducción del buen suelo, la reproducción del agua, la reproducción no el agotar los acuíferos, no el degradar el suelo, no el pensar que si tu olivar se te va a la tierra por erosión está bien hecho, aunque produzcas más porque echan miles de químicos. Eso no es reproducir, no es sostenible y no entra en un sistema agroalimentario de futuro. O sea que esta economía también de los cuidados va por ahí, está en la base de lo que es el concepto de sustentabilidad. Y ya, sin dar más la lata con esto, quiero pasar a cuál es la propuesta. Cuando habla de un sistema agroalimentario local de base agroecológica, ¿en qué estás pensando? Bueno, aquí en esta diapositiva he puesto de imagen una que me gusta mucho, son de compañeros de un sistema agroalimentario local de base agroecológica, es de su web, de Subbética Ecológica, que llevan ya unos cuantos años tratando de montar en la comarca de la Subbética de Córdoba este modelo, y me gusta esta foto porque aparece mucha gente, aparecen muchas mujeres, aparecen hombres, aparecen niños, es la gente del pueblo construyendo algo. Sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica. Esta es la propuesta con esta mirada de género en la que perseguimos mantener población rural vinculada al sector agrario en los pueblos, con relevo generacional, con viabilidad económica de las explotaciones, de las fincas, entre otros. La gente tiene que vivir dignamente de la agricultura y la ganadería y tiene que haber relevo generacional, y esto tenemos que buscar los medios en los pueblos para que esto ocurra. Producir con base a los recursos locales y renovables, de la materia orgánica del estiércol, del alperujo, porque todo eso es fertilizante, incluso los residuos domésticos son fertilizantes, y todo eso son recursos que podemos trabajar en una planta de compostaje. Nuestras semillas, nuestras variedades, nuestras razas de ganado, que como la cabra granadino murciana, pero también la payoya, o sea, nuestras vacas, nuestras retintas, es que son las adaptadas a nuestras condiciones de producción, no las de ganadería intensiva, que son animales que para sobrevivir necesitan muchísima alimentación, muchísima energía, muchísimos antibióticos. No, es que tenemos recursos locales y renovables. Y vamos a cambiar de dieta, efectivamente, porque vamos a producir menos carne, pero es que la carne también nos está haciendo daño, tanta carne que comemos. Y vamos a comer más legumbres, que son las que permiten meter nitrógeno en el suelo y no son fertilizantes químicos. Es que sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y lo hacen los agricultores y las agricultoras ecológicas. ¿Qué queremos en este modelo? Pues acceso de alimentos sanos para toda la población de nuestros pueblos, no solo para exportación a Alemania o no prioritariamente para exportación a Alemania, sino para la gente de aquí que consuma fresco y de cercanía y de temporada, ¿no? Bueno, pues ¿qué imagen tiene estos sistemas agroalimentarios? Por ejemplo, las imágenes de los ecomercados. Sabemos, en Sevilla se está haciendo, en distintos pueblos de la provincia de Sevilla, en toda Andalucía y en toda la Unión Europea, que es la forma de, además, acortar la cadena de tal manera que sea, digamos, que capte el valor añadido, sea la familia que produce, ¿no? Esta me gusta mucho también. Los sistemas agroalimentarios locales son los comedores escolares con alimentos ecológicos hechos por trabajadoras o trabajadores de nuestros municipios, ¿no? En los colegios. Pongo esta diapositiva, que es de aquí de Granada, porque en Granada hay uno, el Gómez Moreno, que es muy conocido porque es un comedor escolar con alimentos ecológicos de cercanía, que es muy emblemático porque los padres han luchado por activa y por pasiva por mantener su comedor escolar, pero en otros casos, que incluso pues, los colegios no han querido o no han podido por legislación o porque venían catering de lejanos, con alimentos procesados y enfriados, en fin, con cadenas de frío y todo lo demás, y no han querido, pues los padres se han salido, y esto es una foto de un AMPA que ha montado el colegio de alimentación de cercanía ecológica
alimentos más vegetales, por supuesto también con algo de alimentación animal y tal, pero es un comedor escolar que ha salido del colegio, está generando empleo. En Granada, en la ciudad de Granada, hay varios y yo creo que los ayuntamientos pueden facilitar esto incluso fuera de la escuela porque simplemente han necesitado un local y muy poco más para hacer su comedor de cercanía, que por cierto les cuesta a los padres igual que el comedor de productos de catering en la escuela normal, ¿no? Bueno, el consumo, las asociaciones de productores y consumidores, como era antes también la subética ecológica, aquí está el Encinar en Granada, está la Ortiga también en Sevilla, otros centros de consumo social, cocinas de hospitales, cocinas de universidad, eso es algo que las instituciones pueden poner en marcha. Bueno, evidentemente los sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica pues son justo lo contrario de lo que hemos hablado antes, arreglan muchos problemas de los sistemas agroalimentarios globalizados, evitan los tratamientos con pesticidas y si son agricultoras obviamente pues no se bañan en esos pesticidas, acceso a comida fresca sin pesticidas para las familias, no solamente las agricultoras y las consumidoras, genera estos sistemas agroalimentarios, lo que hablábamos antes de las oportunidades para las mujeres. ¿Por qué muchas mujeres están interesadas en estos sistemas agroalimentarios? Porque generan oportunidades económicas para ellas. Como hemos dicho que ya en la parte de producción realmente hay poca, pues aquí en la elaboración agroindustria, en comercio, en cocina, es un trabajo mayoritariamente femenino y en el medio rural. Yo formo parte, hay una fundación, la Fundación Daniel y Nina Carasso, que está financiando en Francia y en España este tipo de sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica y algunas veces me han llamado para estar en tribunales que evalúan proyectos de este tipo. Y tengo que decir que muchos de ellos son planteados por mujeres porque les interesa mucho, porque son oportunidades para ellas, ¿no? Y la posibilidad de generar su propio negocio, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pueden hacer las instituciones locales en los Salva? Pues facilitar todo esto. Muchas veces te da la vida que te faciliten el acceso a un local donde se pueda poner un mínimo centro logístico. Organizar todo esto a nivel comarcal necesita en un polígono industrial una nave donde se haga la logística. Eso muchas veces lo tienen. Luego vamos a ver diapositivas muy rápido, lo tienen los ayuntamientos. Bueno, en la producción, pues, ¿qué pueden hacer desde la administración local? Pues facilitar, se está facilitando a nivel local el acceso a la tierra y la incorporación de jóvenes en bancos de tierra, en tierras públicas, facilitando asesoramiento, tutela con la agroindustria ya que haya en la zona. Bueno, programas de inserción en esos mercados locales o mixtos, porque a veces se tienen que apoyar en ambos mientras se construyen estos sistemas agroalimentarios locales. Acceso a las tierras públicas para ganadería ecológica. Una de las cuestiones, porque todo esto entra también dentro de lo que es la bioeconomía circular, pues facilitar todo lo que son las plantas de compostaje que necesitan también del apoyo o de la aprobación a escala local de los ayuntamientos, pues todo esto lo tienen que facilitar porque si no, no es posible. Lo que os decía antes de los centros logísticos compartidos para almacenamiento en frío y distribución de productos frescos, que se puedan utilizar, que cada persona no tenga que hacer la inversión, que eso es inviable, sino que se pueda utilizar obviamente con una normativa, un funcionamiento, una normativa que permita el funcionamiento compartido, digamos, con cámaras de frío adaptadas a diversas producciones, con zonas de manipulación, clasificación y envasado, pues se está poniendo en marcha en distintas comarcas, a nivel comarcal, subcomarcal en algunos casos, y tienen un impacto generalizado. También los obradores compartidos para transformar el producto fresco en producto elaborado. Estos obradores compartidos los he visto en Cataluña, aquí en Subbética Ecológica, financiado por la Fundación Carasso, se está poniendo en marcha uno, donde
lo que no se vende o lo que porque no tenga el tamaño, porque por las razones que sean, hay las 4 cosas que no es muy sofisticado, son un autoclave, 4 cosas que cumplen mínimamente, evidentemente para tener registro sanitario, y que permite en distintos momentos del año, porque son distintas producciones, se estén transformando, se estén envasando y se estén vendiendo en este tipo de redes de consumo, ¿no? Obviamente no puedes poner uno en cada pueblo, pero sí se puede poner a nivel comarcal, se puede poner en marcha. Y esto, por ejemplo, para cooperativas de mujeres, esto es fundamental, ¿no? Para poner en marcha cooperativas de mujeres. Bueno, los comedores escolares, como os decía antes, compra pública en general. Incluso ahora con el COVID, algunos ayuntamientos estuvieron interesados, como había que apoyar a familias en la alimentación porque no tenían los medios para adquirir alimentos, pues en vez de darles vales o facilitarles el acceso al supermercado para que compraran no sé qué comida procesada, industrializada, pues han facilitado vales para que compraran alimentación, como digo, fresca, ecológica, de primera calidad a agricultores agricultoras de este tipo de productos en su municipio. O sea, esto es un apoyo absoluto. O das a cadenas que son de fuera y que el dinero finalmente se va afuera, o participa en este tipo de construcción de los sistemas agroalimentarios cercanos, ¿no? Sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica. Y por último, esta ya es la última diapositiva, quiero cerrar porque, como decía antes, yo formo parte de la red de dinamizadoras de consumo responsable y alimentación ecológica, que es una red andaluza, ¿vale? Entonces, una de nuestras pequeñas iniciativas, porque somos una asociación pequeña, ha sido sacar 3 volúmenes, son 3 libritos, ahí está uno de ellos, haciendo visible las mujeres en la construcción de estos sistemas agroalimentarios locales en Andalucía, desde la producción agricultora, ganadera, desde la transformación. Hay muchas mujeres que están trabajando en sus pequeños obradores, en agroindustria ecológica, que la han puesto en marcha ellas de productos de alimentos elaborados ecológicos, y también mujeres pues, que están en la investigación, que están en la docencia, generando en Andalucía estos sistemas agroalimentarios. Con esa imagen me despido porque es lo que empecé hablando, la invisibilización de la mujer, y en la construcción de estos salvas yo creo que tiene que estar muy visibilizada, muy presente, porque realmente hay un aporte muy amplio de las mujeres andaluzas al crecimiento de estos sistemas agroalimentarios locales. Pues muchas gracias y eso es lo que quería compartir con vosotros. Muy bien, muchísimas gracias, Gloria. Ahora vamos a dar paso al turno de preguntas y comentarios que han ido haciendo las personas asistentes durante tu ponencia. Nos decían, hola, realmente existe una normativa europea y española bastante estricta con respecto a la sanidad, el transporte animal, la seguridad alimentaria y la sanidad. ¿Voy contestando ya o te...? Sí, sí. Sí. Sí y no, y me explico. O sea, en esta normativa hay lagunas enormes. Por ejemplo, el tema de los organoclorados es una presencia constante incluso en los plásticos de embalaje. Hay un grupo, si hay alguien lo quiere profundizar en estos temas, de aquí de la Universidad de Granada, que trabaja en estos temas y detecta organoclorados en los alimentos en Andalucía a trochimoche. ¿Por qué? Pues porque no se, o sea, el seguimiento que se hace es muy por ejemplo, de los contaminantes es muy restringido a ciertos productos, no es genérico. Luego, restos de plástico en el agua bebemos todos los días, o sea, no estoy de acuerdo en esa afirmación para nada. O
sí en algunos plaguicidas y además a unos niveles que se admiten como que aunque tú lo consumas no va a ejercer, por ejemplo, ese plaguicida un mal a tu salud. Y se pone, en la agricultura convencional se pone ese límite. Pero el problema es que no consumimos un solo producto, consumimos muchísimos productos. En nuestro cuerpo hay miles de contaminantes. Como la evaluación del riesgo en la salud es individual y no es colectivo, de todo ese gran conjunto de contaminantes, realmente no te arregla nada, porque lo que hace daño no es uno solo, son 50 entre los que hay sinergia. De esto hay muchísimo trabajo hecho, muchísimo publicado, que si alguien tiene interés yo se lo puedo facilitar. Realmente para nada, o sea, para nada esa afirmación es correcta. Y de antibióticos menos también. Y decías que hay muchos restos de plástico en el agua, pero ¿el agua corriente o el agua embotellada? El agua corriente, el agua embotellada, hay restos de plástico, microplásticos, o sea, tenemos problemas gravísimos que no sé hasta qué punto, porque bueno, de vez en cuando salen los medios de comunicación, pero los microplásticos en el agua consumimos todo el día, todos los días. Así que está detectado. Entonces, la recomendación sería beber agua corriente o embotellada. ¿Cuál es la mejor opción? Yo no soy especialista en esos temas, pero estamos yo formo parte también de un think tank de alimentación, se llama Alimenta, y en este grupo hay expertos en este tipo de problemáticas, son médicos. Y en este caso, por ejemplo, lo que ellos nos dicen, pero yo me remito a ellos, es que consumiendo, en este caso, por el tema de los microplásticos, agua embotellada no es mejor. No es mejor que el agua del grifo. De hecho, ellos nos comentan que puede ser incluso peor, porque van embotelladas en plástico. Muy bien. Otra pregunta nos dicen, recientemente por fin se ha habilitado el registro y reconocimiento en la titularidad compartida de las explotaciones agrarias y ganaderas. Sí, la información que tengo sobre el tema es que no está funcionando muy bien por distintas razones, pero sí que se ha permitido. Sí se permite, pero no aporta mucho realmente al tema ni de la visibilización de la mujer, ni creo que se han acogido muchas, será por las razones que ellas me han planteado, por el tema de costes, porque realmente no, o sea, la relación de lo que eso les ofrece con lo que les cuesta no les beneficia, pero no es un tema que yo trabaje, ¿vale? El tema de la cotitularidad. Pero sí está puesto en marcha ese mecanismo. Habría que introducir el aspecto de competitividad y rentabilidad de las explotaciones, al menos para los que se dedican y viven realmente del campo, ya que implican el mantenimiento de la población en el territorio, ya que el despoblamiento es uno de los factores que creo actualmente más preocupan en el sector, y en este sentido el papel de la mujer es fundamental. Completamente cierto. O sea, ahí no la competitividad, que no sé en qué sentido la utiliza esta persona que ha hecho el comentario, pero sí es verdad que hay en la PAC y las subvenciones a la agricultura debe primarse las personas realmente que son profesionales del campo, que viven del campo, que viven en los pueblos y no a grandes empresas, grandes propietarios que realmente, o sea, debe de haber una modulación seria de las ayudas que beneficien a la agricultura familiar. Creo que eso es lo que quería decir esta persona y yo estoy de acuerdo, ¿no? Y obviamente lo que decía antes, eso es una parte del problema, pero si no hay mujeres, aunque sea rentable, no se van a quedar. Entonces, ese modelo tiene que dar oportunidad también a las mujeres y estos sistemas agroalimentarios locales lo que hacen es dar oportunidades además a las mujeres en los pueblos.
Muy bien, muchas gracias. Y ya para terminar, solo un par de cosas. Nos piden, por favor, que dónde pueden conseguir los libros que mencionabas anteriormente y más información acerca de la red dinamizadora de consumo, la dirección web en concreto. Sí, yo eso se lo puedo pasar y la de la presidenta, y no sé cómo pasó. Perdona, Gloria, puedes escribirlo tú misma en el chat si quieres, para facilitar que le llegue a todo el mundo. Muchas gracias. Pues espérate porque la tengo que buscar. No sé si... ¿Veis mi pantalla? No, si no le das a compartir pantalla Espera no un se ve. momentito. Sí. Para... vamos a ver. Os voy a pasar su... A ver si lo puedo hacer rápido. El email es... A ver. Aquí. A este email lo podéis pedir. A ver si lo puedo pegar. Ahí. Ahí va. Ya, he podido. reddedinamizadora@gmail.com podéis pedir porque estos libritos están en PDF también y lo podéis recibir cuando queráis en vuestra casa, ¿vale? Y es una información, bueno, de reconocimiento muy interesante en esta línea que hemos estado hablando. Muy bien, Gloria, pues nada más. Muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias también a todas las personas asistentes, como siempre, y a su participación. Recordar, bueno, algunas de las propuestas tan interesantes que nos han hecho y que hemos tomado nota, ¿no? Como facilitar el tema del acceso a la tierra o la incorporación de los jóvenes, que importante es también. El tema de los comedores nos ha gustado especialmente, o facilitar los salva. Así que muchísimas gracias. Nos quedamos con todas estas propuestas que nos has hecho. Y bueno, solamente recordar que la conferencia se ha grabado como siempre íntegramente y que mañana estará colgada ya en el canal YouTube de la Diputación de Sevilla y en la página web para que lo podáis ver cuantas veces queráis. Nos vemos el próximo lunes y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los escuchantes. Muchas gracias. Luego. Hasta el lunes.